Este grupo de creyentes que al principio creyeron al mensaje de los apóstoles y al mensaje de Jesús, los primeros creyentes se definen el número como de 120. Así comienza la historia del cristianismo en la segunda era de la iglesia, de la iglesia en el Nuevo Testamento. 120 creyentes. Dice este mismo capítulo que todos estos se habían congregado en un lugar que dicen que todavía existe. Los turistas que han tenido la oportunidad de ir a Israel hablan y visitan el lugar llamado el Aposento Alto. Algún día me gustaría estar allí para conocer y ver esta experiencia. Debe ser muy motivante para los que conocemos el texto sagrado. En ese lugarcito de los Aposento Alto se congregaron los primeros 120 creyentes, los primeros que habían creído al Evangelio. Y ellos habían creído doctrinas muy importantes, seguramente. Yo estaba pensando ahora en esto que Teófilo, según se define aquí, está hablando acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús es un maestro elocuente, porque antes de enseñar, hace. La verdadera enseñanza, ojalá que los padres aprendamos y todos, es hacer y después enseñar. Es la manera más efectiva de enseñar. Jesús, dice el texto, comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cómo sería de importante esas enseñanzas? ¿Y cómo serían? No, son muy importantes, porque gracias a Dios tenemos los evangelios. Los evangelios que son narrados, o mejor narrado por los 4 evangelistas, nos habla de todo lo que fue la enseñanza y el ministerio de Jesús. Jesús, según la historia, estuvo enseñando 3 años y medio aproximadamente, fue el tiempo de su ministerio. Y él dice que anduvo haciendo y enseñando a las gentes. Y seguramente que enseñó doctrinas muy importantes, y no solamente las enseñó, sino que también fueron evidentes. Yo pienso que estos 120 cristianos tenían claro, por ejemplo, la doctrina de la resurrección. ¿Cómo no tenerla? Si Jesús mismo había estado apareciendo, y dice el texto sagrado, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo creo que ellos tenían muy clara y muy firme la doctrina de la resurrección. ¿Sabe usted que eso es una doctrina importantísima en la vida cristiana? Nosotros creemos que no todo termina con la muerte, porque hay una promesa que el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Es una esperanza bienaventurada. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa doctrina de la resurrección, seguro que ellos la habían creído. La doctrina de la esperanza seguramente también era fuertísima en estos 120. Y podemos imaginarnos que estos 120 tenían muchas doctrinas que para ellos se constituyeron en un poderoso baluarte de su fe. Pero eso en sí no era todo. Hacía falta algo. Yo creo que esto es lo que siempre ha marcado y lo que siempre ha de marcar la gran diferencia. Lo que hace la gran diferencia en la vida de todo cristiano
es que algún día debe tener la experiencia con la obra del Espíritu Santo. Jesús no les dijo: ustedes están bien así, ya creyeron. Y gracias a Dios, porque en el plan de salvación, lo primero que se necesita bíblicamente es creer. Lo primero que alguien que aspira sinceramente a ser salvo debe es creer. Y claro, no creer de cualquier manera, creer como dice la Escritura. Porque el mismo Jesús lo recalca: el que cree en mí como dice la Escritura. Y dice: escudriñad la Escritura, lean la Biblia, porque ella es la que da testimonio de mí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es una denominación, la verdad no es un rótulo simplemente en una pared. La verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y todos los que aspiren ser salvos deben abrazar y no solamente creer, sino recibir a Jesús en sus corazones. No se trata solamente de creer, hay que estar dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús entonces le recomienda a estos primeros 120 cristianos. Mire usted lo que dice el capítulo 1 y el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron y subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hacía falta algo en la vida de ellos y estaban allí en obediencia y en espera de algo que Jesús les había dicho con mucha anticipación. Jesús les había dicho en el capítulo 1 donde estamos leyendo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo pienso que si no hubiera habido derramamiento del Espíritu Santo, realmente no se hubiera podido cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. Pienso que este ha sido de pronto una de las cosas que ha obstaculizado que este mensaje pueda ser entregado como Dios en verdad quiere que se entregue. De pronto hoy en día muchos piensan que lo que necesitamos para predicar el evangelio es ser doctorados en alguna ciencia de la teología. Y eso está bien porque también el conocimiento es muy importante. Y gracias a Dios por los institutos bíblicos, gracias a Dios por los teólogos, por todos los que profundizan en el conocimiento. Pero de pronto el mundo también se ha saturado mucho de maestros de religión. Y siempre estamos recordando que la Biblia dice que por la comezón que hay en la gente de oír, se han amontonado maestros y maestros y maestros y maestros. Y esto es lo que en verdad acaba confundiendo mucho a las personas, porque la gente anda disculpándose que no son cristianos porque no saben dónde está la verdad, porque se confunden oyendo tantas doctrinas, tantas ciencias de la teología. El uno enseña una cosa, el otro enseña otra, y la gente se disculpa diciendo: ¿quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Incluso algunos se dan la tarea de ir de grupo en grupo buscando la verdad. Y la verdad no está simplemente en unos auditorios. La verdad no solamente está en unos discursos de teología. La verdad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Jesús hay que conocerlo, alabado sea su nombre.
Pero no podemos conocer a Jesús a través de la ciencia, a través de la sabiduría. La Biblia dice que ya que por la sabiduría el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría. Porque siempre ha habido el deseo de muchos de conocer a Dios desde tiempos inmemoriales. Los antiguos se inventaron la Torre de Babel y la idea era llegar al cielo para conocer a Dios. Y desde entonces siempre han habido hombres que han querido estudiar ciencias para conocer a Dios. Pero yo creo que mediante la sabiduría nadie va a conocer a Dios. Es que así lo dijo Pablo. La palabra de la cruz, hablar del evangelio, es locura, especialmente a los que se pierden. Eso está diciendo ahí en 1 Corintios capítulo 1 y verso 18. Miren lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como gentiles, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí estaban los judíos diciendo: para creer queremos ver. Y buscaban señales. Muéstreme, pero muéstreme por señales. Y los griegos, sabios, filósofos, conocedores de ciencia, entonces dice la sabiduría. La sabiduría. Los griegos buscan la sabiduría. Los judíos buscan las señales. Así es. Ellos no podían aceptar que en sus mentes tan filosóficas el que murió en la cruz del Calvario, ese fuera Dios. ¿Cómo va a morir Dios? Y verdad, Dios no muere, obviamente que no. Pero en su humanidad, en su manifestación, ese que murió en la cruz del Calvario no es otro que el mismo Dios manifestado en carne, que vino a este mundo a pagar un precio por los pecadores. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces lo que quiero decir con esto es que los que vamos a ser salvos tenemos que remitirnos a la sencillez y a la simplicidad del evangelio. Usted me pregunta: ¿y qué es el evangelio? El evangelio no es una religión. El evangelio es el mensaje que debemos entregar, que está contenido ¿en qué? En el nacimiento de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Como Dios, siendo Dios, se humanó y se hizo uno más entre nosotros. Eso es grande, amén. El Dios manifestado en carne. El evangelio es el nacimiento de Cristo por obra y gracia de la Virgen María. El evangelio es la predicación de Cristo en la tierra por 3 años y medio. El evangelio es la muerte de Cristo. El evangelio es la resurrección de Cristo. El evangelio es la ascensión de Cristo al cielo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Eso es lo que él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y para esto no hay que ser médico, ni hay que ser un doctor en teología. Si lo es, está bien, está bien. Pero lo importante de esto
es que el mismo Jesús le dio la relevancia, y es que les dijo: mire, no se atrevan a ir a predicar todavía, estén ahí en Jerusalén. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Lo hermoso de ser creyente es poder ser un testigo. Los que hemos recibido el evangelio puro del Espíritu Santo no somos simplemente creyentes, somos testigos. El testigo dice: ¿qué vio? ¿Qué oyó? ¿Qué sintió? Y en este evangelio hay una vivencia, hay una manifestación y hay una experiencia poderosa de cambio de vida. Aleluya. Un testigo es contundente, pero para que el testigo sea contundente, no puede ser simplemente un estudioso de ciencias religiosas. Para que el testigo sea contundente, no puede ser simplemente un lector desprevenido de la Biblia. Para que el evangelio y para que el testigo sea contundente, debe haber tenido la experiencia con la manifestación poderosa del Espíritu Santo, porque es el que mueve el motor de la iglesia, es el Espíritu Santo. Oh, Madisama, how are you desire? How are you? Yes, how are you? Si no hay Espíritu Santo, no hay cumplimiento de la misión. Nadie que no haya sido ungido de arriba podrá cumplir la misión de expandir esta verdad por el mundo. Miren nomás, cuando el Espíritu Santo descendió, todo se transformó. Hoy en día tenemos muchas congregaciones que creen doctrinas muy bonitas. Hoy en día tenemos creyentes con unas formaciones teológicas tal vez importantes. Pero qué bueno que no sea solamente el conocimiento de esta ciencia. Qué bueno que es verdad, nosotros antes que el saber hayamos tenido una experiencia tal vez como la de la mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús. Las personas que un día se encontraron con Jesús nunca fueron las mismas. Algo los dejó totalmente diferentes. Algo los convirtió en discípulos. Algo los convirtió en seguidores. Algo los convirtió en apasionados predicadores. Algo los convirtió en unas antorchas que ardían. Cuando hay Espíritu Santo hay pasión. Cuando hay Espíritu Santo hay ardor. Cuando hay Espíritu Santo hay pasión. Cuando hay Espíritu Santo hay amor, hay esperanza, hay verdad. Alguien dice de Hechos de los Apóstoles y dice: no son los hechos de los apóstoles. Yo le invito a la gente siempre, ¿quiere conocer la verdad? ¿Quiere conocer la doctrina sana? Estúdiese los hechos de los apóstoles. Amén. Estúdiese los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los hechos de los apóstoles es la historia de la primera iglesia que existió. Por eso se le llama la iglesia primitiva. Quiere decir la primera iglesia. La primera iglesia que existió en esta tierra. La primera iglesia está plasmada sus doctrinas en los hechos de los apóstoles. Y lo primero que caracterizó a la iglesia primitiva, ¿sabe qué fue? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser simplemente un discurso. El Espíritu Santo es una experiencia personal. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos aquí alguna vez
han tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya. Eso es lo más grande que le puede suceder a un ser humano. Ser investido de ese poder del Espíritu Santo. Porque eso hace la gran diferencia. Sin Espíritu Santo no se puede cumplir la misión. Hechos capítulo 2 dice que allí estaban ellos unánimes juntos. Ellos no se habían conformado, aunque habían tenido al Maestro por excelencia, a Jesús, y les había enseñado cosas muy importantes. Jesús es un Maestro único en la historia. La gente siempre se admiró de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Los fariseos daban discursos religiosos. Los fariseos daban discursos de la ley. Los fariseos daban discursos de los rituales. Pero Jesús no vino a traer rituales, no vino a traer tradición, no vino a traer religión. Jesús vino a traer poder, porque la salvación es asunto de poder. A mí me gusta lo que dice Pablo. No me avergüenzo del evangelio. Aleluya, no me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. En el evangelio, alabado sea su nombre. Aleluya. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, comienza a moverse las misiones en el mundo. Ahí comienza la historia de las misiones. Mire usted, yo le invito a que lea este libro, porque ahora no tenemos tiempo. Pero el Espíritu Santo, por ejemplo, es el que comienza a que los misioneros comiencen a salir a los campos. Aleluya. Por ejemplo, dice la Biblia de la primera iglesia en Jerusalén. Allí estaba la primera iglesia. Saulo en Jerusalén. Aleluya. Y habla también del llamamiento. El capítulo 13 de los Hechos también dice cómo deben salir los predicadores. ¿Cuál es el modelo bíblico para que surjan los predicadores, los ministros? Hoy por hoy las cosas han cambiado. Y hoy los hombres de Dios salen preparados en muchas ciencias. Hay que ser filósofo, hay que ser teólogo, en fin. Yo no estoy en contra de eso, créame que no. Pero sí creo que si a este conocimiento no le viene la unción del Espíritu Santo, a la final no deja de ser simplemente un discurso muy bonito, pero no efectivo. El modelo bíblico en Hechos 13 dice que había entonces en la iglesia que estaba, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Era una iglesia poderosa, tal vez como, ojalá que fuera, y si no, pues muy parecida a la iglesia de Belén. Aleluya. Y a la iglesia en Colombia. Amén, gloria a Dios. Allí estaban los predicadores, estaba Bernabé, Simón, que se llama Níger, estaba Lucio, estaba Sirene, estaba Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Allí habían un poco de líderes y me los imagino cómo hacían refán por todo lado, cómo predicaban, cómo testificaban, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Ay, bueno, la iglesia, hermano, qué bendición cuando los jóvenes en verdad se llenan del Espíritu Santo, porque ellos comienzan a inquietarse y necesitan, aleluya, dar esa palabra, porque eso quema. Si usted no lo dice, lo quema. Aleluya, es un fuego que arde y tienes que hacer algo con eso, porque ahí está ardiendo. Los predicadores nunca callamos. Yo hace 42 años se prendió esta llama y cada día siento que arde más, porque la unción es permanente. Cuando se prende este fuego,
Solo la muerte un día lo irá a pagar. Aleluya, gloria a Dios. Y mire el modelo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién dijo? El obispo. Bueno, puede ser, pero aquí antes que el obispo, antes que el consistorio, con todo respeto, antes que el pastor, antes que el líder, allí el protagonista era el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y usted se pone a leer todos los Hechos de los Apóstoles y usted solamente encuentra el movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista permanente y la gente se convertía. Amén. Porque no estaban testificando ellos solos. Dice que Dios testificaba juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales, con prodigios y con repartimiento del Espíritu Santo según su santa voluntad. ¿Por qué creo yo que estoy en un lugar donde verdad se cree, como dice la Biblia? Porque allí también debe derramarse el Espíritu Santo. Una congregación donde el Espíritu Santo no se derrame, una congregación donde los creyentes en algún momento no hablen en nuevas lenguas, qué pena decirlo, yo lo creo y creo no estar equivocado, pero a esa congregación le falta la experiencia poderosa del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo es el que impulsa a las misiones. El Espíritu Santo es el que nos integra al cuerpo, que es la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Amén. Nos santifica el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo y su historia en los Hechos de los Apóstoles. Y quiero mostrarles un modelo de congregación. La primera carta a los tesalonicenses, hablando de la obra del Espíritu Santo, se dice de ellos como ejemplares en su trabajo. Y mire, Tesalonicenses capítulo 1 y el verso 2 dice el apóstol: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Allí estaba esta congregación, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Mire esto, la obra de vuestra fe. La verdadera fe tiene su obra, tiene su manifestación, porque el que cree no sigue muerto, el que cree obra, actúa. Da obra de vuestra fe. Amén. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la perseverancia en nuestro Señor Jesucristo. Y dice más: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Por qué la conocían? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Esto me ha hecho a mí siempre sospechar que hay un evangelio en palabras solamente. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Aquí hace falta el ingrediente importante, sino también en el poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Amén. Como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Amén. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Y qué? Con gozo del Espíritu. Del Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros de la manera que os recibisteis y cómo os convertisteis, amén, de los ídolos al Dios vivo, amén, para servir al Dios vivo y verdadero. Siempre me refiero a este modelo de iglesia. Este modelo de iglesia debe ser recuperado por las congregaciones de estos tiempos. Es una iglesia que no había que evangelizar. El apóstol dice: partiendo de lo que ustedes viven, por ese evangelio de unción que tienen, no hay que hablar, porque la gente misma está contando. Qué bueno cuando la gente no escucha solamente el evangelio, sino que dice: esa persona que cree, ese vecino, ese familiar, ese hermano, ese amigo, vive un evangelio tan puro que no tiene que hablar, solamente con verlo vivir inspira un nuevo modelo de vida. El evangelio de la unción es un evangelio de transformación, es un evangelio de cambio, amén. De nada nos sirve hablar tanto de Dios si hablamos tanto y vivimos tan poco, a veces nada. De nada sirven los discursos y los tratados, porque el evangelio no necesita abogados que defiendan el mensaje. El evangelio necesita testigos que digan: yo lo vi, yo lo sentí, yo lo recibí, yo lo vivo, yo lo siento, yo lo tengo. Un testigo comparte una vivencia. Eso es lo que necesita el evangelio. Dios no necesita simplemente de palabreros que aboguen por su causa. La causa de Cristo está ya ganada hace rato. Lo que necesita somos testigos de esta verdad absoluta. Y no vamos a poder. Hermano, yo sí quiero en este día de misiones y reconocer que sin el Espíritu Santo no se puede cumplir la misión, porque el Espíritu Santo es el que sigue siendo el motor de la iglesia. Amén. Alguna vez yo predicaba y decía: hay 3 formas de ir por el agua, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que yo sepa, pues posiblemente hayan muchas, pero algunas se van simplemente en canoa, usando el canalete, y es bien difícil porque las corrientes son fuertes. Y la gente que va por el mar solamente en canoa va con dificultades porque tiene que remar y se hace duro el trabajo y peligroso además. Hay otros que van por el mar y solamente van a través de los vientos. O sea, eso se llama como los veleros. Los veleros los golpea el viento y avanzan por el viento. Porque en la medida que el viento da en ese lugar, el velero avanza. Y a la medida que avanza, pues obviamente el viento va ahí llevándolo. Pero hay otro sistema de ir y es a motor, a motor. Y yo digo, así a veces hay muchos cristianos de pronto. Van remando una vida cristiana de sacrificio, de esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. A veces se fatigan, se cansan. Y esto le pasa mucho a los jóvenes. La Biblia dice: los jóvenes se cansan, se fatigan. Porque a veces comenzamos a andar en nuestras fuerzas. Y no es posible, porque verdad en nosotros no hay fuerza. Eso dijo el rey: no hay fuerza para enfrentarnos a esta realidad de las cosas espirituales. Amén. Y entonces muchos se desaniman, se fatigan, se cansan, porque dicen: no es posible. Pero sí es posible. Otros tal vez van en veleros y hay que estarles haciendo programas de una clase y de otra, llevados por vientos de avivamiento. Una convención, un campamento, una vigilia. Yo no digo que esté mal, vamos a los campamentos, hacemos vigilias, oramos y hay que hacerlo. Pero algún día tenemos que aprender a andar no por impulso del viento, no por las fuerzas nuestras, porque son ningunas.
algún día tenemos que aprender a caminar por la unción y por el poder del Espíritu Santo, porque por algo el Señor dijo: recibiréis poder. Eso lo oímos a rato, hermano. Hermanos jóvenes, busquen la manifestación en sus vidas del Espíritu Santo. Hermanas, busquen la manifestación del Espíritu Santo. Busquen el glorificar a Dios en nuevas lenguas, porque eso es lo que dice la Biblia y sigue siendo una necesidad de estos tiempos. ¿Por qué no estamos cumpliendo la misión? Porque nosotros no tenemos libertad a veces para abrir nuestra boca. A veces tal vez nos falta esa unción. Lo que hizo que la iglesia en un principio creciera como creció. Hoy estamos, en este año estamos celebrando 75 años de pentecostalismo en Colombia. Y los que conocemos esta historia de la iglesia por algunos años atrás, esto tiene una historia, esto tiene un principio. Y este principio fue el principio de la unción del Espíritu Santo. Esta iglesia la sacó a flote, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empezó a derramarse en Bucaramanga, en el Valle, en Antioquia, en cada departamento de Colombia se prendió una llama. Y los que fueron impactados por esa llama se iban a otro lugar y comenzaron a hablar. El evangelio se ha expandido porque los que han sido ungidos, donde han llegado. ¿Usted sabe por qué hay misioneros en tantos países del mundo? Ni siquiera es que nosotros hemos ido allá a empezar la obra. Lo que ha pasado con muchos países del mundo es que se han ido hermanos de Colombia o de otros países ungidos, y donde llegan comienzan a testificar. Comienzan a testificar. Entonces comienzan las llamadas al consistorio. Hermanos del consistorio, por favor envíenos un hermano que bautice, porque ya tengo 10, ya tengo 20, ya hay 30. ¿Y cómo lo hiciste? No eres pastor, no eres misionero. A él no le importa ser pastor, ser misionero. Él lo que está es ungido del Espíritu Santo, y como tal habla, testifica, comparte el evangelio. Esa es la historia del esparcimiento del evangelio en el mundo. Amén. Y en Colombia, ¿cómo comenzó el evangelio? Aquí comenzó el evangelio porque llegó un hombre ungido. Amén. El ungido sabe lo que tiene que hacer. Nadie tiene que decirle. Él mismo, por la inspiración, sabe cómo cumplir la misión. Yo quiero alentar la iglesia, animar la iglesia. Mano, Medellín y Colombia está pasando quizás, como siempre ha estado, pero una época de mucha crisis. Nos duele en verdad oír noticias. Nos duele ver las cosas tan atroces que pasan en este país. Nos duele la violencia. Nos duele la hipocresía de nuestros gobernantes. Nos duele el engaño al que somos sometidos. Nos duele la injusticia que vive la sociedad. Hermanos, hay que levantar la voz. Y hay que levantar la voz de este evangelio. Aleluya. Pero no podéis hacerlo si no estás ungido del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Yo creo que eso no es caprichoso de Dios. Dios sabe que no es posible hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén. Estén allí hasta que yo derrame del Espíritu. Y ahí sí van a ser testigos. Testigos del evangelio. Yo quisiera invitarles, hermanos de mi alma, que estemos en pie. Aleluya. La iglesia tiene que seguir este mismo camino que siempre hemos tenido desde el principio. El Espíritu Santo tiene que seguir siendo el motor que mueve la iglesia, que mueve la evangelización, que mueve al joven, al creyente, a la santificación. Alabado sea su nombre. Si algo tenemos que pedir, es como dijo aquel hombre: una doble porción de tu espíritu. Una doble porción de tu espíritu. Yo quisiera esta noche que en esta oración no tiene que venir al altar, pero que allá en ese lugar, hermano, comprométete con Dios. Comprométete a que tú vas a ser un evangelista
pero necesitas el poder de la unción del Espíritu Santo.